Sean todos muy bienvenidos a nuestra primera charla relacionada con este proyecto de reforma tributaria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a esta primera charla que estamos dictando desde Campus Tributario, este instituto, ¿cierto?, que estamos formando y con el objeto de poder acompañarles durante todos estos procesos de esta operación renta y la siguiente. Y como ustedes ya bien conocen al profesor William, que también está con nosotros en Campus Tributario, y otros profesores, docentes de distintas universidades, le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, profesor William? Muy bien, profesor Gerardo. Muchas gracias por la invitación y de ser parte de este evento de hoy día, tener el honor de apoyarlo aquí con su emprendimiento y poder conversar de estos temas tributarios tan interesantes y sobre todo de estos instrumentos financieros, activos financieros y estos cambios tributarios. Claro, ¿no? Nosotros estamos súper contentos que se hayan conectado con nosotros, y si hay algún colega, ¿cierto?, que esté en región, sería ideal que nos lo escribiera, nos comentara. Fantástico, por eso son nuevos, por eso yo vi así como... Sean todos súper Y por las bienvenidos. letras, como que igual llama... Voy a mirar quién era... Ah, ya. Efectivamente, es fantástico, es un campus tributario, es nuevo. Bueno, un saludo a todos entonces, y aquí vamos a estar. Iniciativa. Gracias, Claudia, muchas gracias. Y la verdad las cosas que el Después objeto... hacer otra oportunidad para adquirir conocimiento y entusiasmo a otras personas a capacitarse. Bueno. Sí, esa es la idea. Ahora, ¿cuál es el objeto de este conversatorio que estamos haciendo todos los miércoles? Es que, si bien es cierto, estamos frente a un proceso de reforma tributaria, sabemos qué es lo que entra, no sabemos qué es lo que va a salir. Entonces, durante este proceso van a haber muchos cambios, modificaciones, pero hoy día, en el tiempo cero, si se aprobase el proyecto, existen dudas, surgen inquietudes, y por la tal razón hemos querido nosotros preparar este conversatorio. Y la idea es que sean parcializados, porque de repente uno recibe mucha información y no sabe cómo procesarla y digerir. Entonces, ¿cómo hemos distribuido este proceso de reforma? En primera instancia dijimos qué es lo que está en el corto plazo. Y en el corto plazo tenemos aquí a la vuelta de la esquina este proceso de la modificación del artículo 107 a través de la ley 21420, y también la hemos palmado un poquito con este proyecto de reforma tributaria. Ya la próxima semana vamos a mirar el impuesto global complementario en tiempos de reforma, y ahí vamos a hablar de estas modificaciones, y también vamos a incluir este impuesto del 22% que se va a aplicar cuando uno es accionista y participa en un 14A, y va a estar grabado, ¿cierto?, con esa tasa, y el proyecto de reforma dice que es renta exenta. Entonces ahí vamos a ir tratando bastante ese tema y profundizando. Ya el 10 de agosto vamos a mirar este régimen dual, el nuevo régimen que se propone, del régimen 14A, el semi-integrado, y finalmente el 17 de agosto vamos a ir finalizando con este régimen ProPyme en tiempos de reforma, ¿ya? Y si acaso existe algún tema que ustedes quisiesen que tratásemos, podemos ir agendando en otras fechas, pero siempre la idea es dando tranquilidad y analizando. Hay temas que nosotros no sabemos cómo se va a aplicar, hay situaciones que debieran ser modificadas, y la idea es que vayamos intercambiando opinión y mirando, ¿cierto?, estos detalles que son principales. ¿Cierto, profesor William? Así es, profesor Gerardo. Justamente en esta primera instancia que vamos a tener todos estos miércoles una horita de conversación, quisimos traer a colación las modificaciones del artículo 107 de la ley de la renta, porque justamente es lo primero que entraría en vigencia por otra ley
en septiembre del 2022 y que el proyecto de ley de reforma tributaria hace mención por algunas modificaciones tributarias. Perfecto. No Así sé es quién que, tendrá el profesor, si es micrófono. que eso, profesor, si usted puede, no sé, eso, si usted lo puede silenciar. Ahí está todo silenciado, incluso usted, profesor. Perdón. Ahora, eso, ahí yo me sé, ahora estoy, profesor, muy bien. Ya, profesor. Ya. Entonces, ahora sí vamos a comenzar ya en este proceso de acciones en tiempo de reforma. ¿Ya? Entonces, nuestra mirada es hoy día, ¿cuál es el sentido de la historia del artículo 100 de las acciones? Y después vamos a comenzar ya con nuestra agenda. En el año 1974, ¿cierto? Había un régimen en el cual era ingreso no renta y régimen general la tributación de las acciones. Ya en el año 1984 se incorpora en la ley el que fuese grabado con impuesto único todas las compras que se efectúen desde esa época. Es más, hasta el día de hoy existen acciones que si usted la adquirió en el año 83, el mayor valor no tributa. Y por lo tanto, Sí, ahí fue cuando nace el food. Y todos quieren el food, oh, qué querido food. Y se acuerda que nadie lo entendía, pero ahora todos quieren que vuelva el food, o el food, o el FUF. claro. Sí, Bueno, profesor, efectivamente en ese cambio, porque antes la enajenación de acciones en definitiva no tributaba, pero en el año 84 la ley 18.293 eliminó eso, pero creó una norma transitoria, un artículo transitorio donde lo que dijo es que las acciones, de todas formas, que hayan sido adquiridas anterior al 31 de enero del 84, de todas formas mantenían su calificación tributaria de ingreso no renta. Por lo tanto, hay que hacer esa distinción también, solamente sobre las acciones. claro, y ahí después sí hubo una modificación legal donde también se incorpora una norma de control en el caso de que si usted enajena estas acciones, y estas acciones, ¿cierto? Se la enajena a una empresa, a una persona relacionada, no le aplicaría este ingreso no renta. Así que ahí hay que tener un poquito de cuidado de precaución en esos pequeños grandes detalles. Después, ¿cierto? Nos vamos a saltar al año 2001, mercado de capitales 1. Se requiere darle profundidad y liquidez al mercado. ¿Cómo se puede hacer aquello? Bueno, aquellas acciones que tengan bastante movimiento, presencia bursátil, que vamos a ir conversando aquello, se generó este beneficio que fuera ingreso no renta, y ahí nace nuestro querido 18 TER y 18 Quater. Y se acuerda que el legislador puso que era renta exenta, Sí, y después dijeron, nos equivocamos, vamos a tener que hacer un ajuste sencillo y incorporarlo como ingreso no renta, o si no, si es renta exenta, se sube la romana, se incorpora en el impuesto global complementario y por lo tanto hace que las otras rentas tributen por su tasa vigente y se le da un crédito. En así español es, significa que paga más impuestos. así es. Luego, ¿cierto? Ya en el año 2014 nace este nuevo régimen, el régimen de renta atribuida. Y por lo tanto, en esa situación en particular, en el año 2014, hicieron un cambio de paradigma y fue una reforma tan potente, tan fuerte, cuando está este régimen de renta atribuida, el parcialmente integrado. Y también en la época se publica la ley 2712, la ley única de fondos. Así es, en el año 2000. Solamente le quiero complementar, profe, que en el año 2001, cuando nace esta ley, cuando crea el artículo 18 TER, para justamente ayudar al mercado de capitales, para desarrollar el mercado de capitales en Chile, también dio una opción
para las personas que habían comprado acciones entre el año 84, 85 y 2001, una norma les permitió que se pudieran acoger al ingreso no renta que creaba esta alternativa, esta opción, pero les dijo, mira, si se quieren acoger a esta alternativa, tienen un plazo de 3 meses para poder cancelarme este impuesto adeudado para atrás y podían seguir acogidas al artículo 18 ter para que cuando después las vendieran a futuro, este mayor valor que tenían acumulado quedaba como un ingreso no renta. Solamente complementar que en el 2001 se dio la opción y algunos contribuyentes se acogieron y otros no se acogieron. Por lo tanto, hoy día podemos encontrarnos que hay personas que tienen acciones que tienen el tratamiento de régimen general adquiridas antes del 2001 y otras personas que tienen esa opción de que están catalogadas como dentro del artículo 107. Solamente un paréntesis dentro del año 2001, profesor. No, excelente paréntesis. Yo me acuerdo que en la época se evaluó si convenía o no convenía pagar este diferencial de impuestos y no cabe duda alguna que hoy día fue una muy buena decisión porque a propósito de aquello ya quedó que era un ingreso no renta. ¿Y por qué comentamos un poquito de la Ley Única de Fondo que ocurre en el año 2014 a través de la Ley 2712? Porque cuando se incorpora la Ley de la Renta, el 18 ter, que después, después fue a cambiarse el nombre, y dijo, yo querer cambiar nombre, ¿cómo llamarte? 18 ter. ¿Cómo querer llamarte? 107. Una vez que el legislador le dio un ordenamiento jurídico y dijo, mira, vamos a dejar al final estas normas de mercado capital, y en esa situación en particular, el legislador incorpora en el 107, ¿cierto?, esta opción de que también fondos mutuos o fondos de inversión pública tengan este beneficio, de que el mayor valor sean ingresos no renta. Entonces, un pequeño paréntesis, en el año 2014, a través de la ley 2712, ¿cierto?, se unificaron todas las leyes de fondo que estaban en distintos lados. Y se dejó una ley única de fondo, y por eso hablamos de la LUF. Hoy día hay muchas voces que queremos que ojalá pase lo mismo con todas las donaciones. Donaciones culturales, fines educacionales, deportivas, sociales. Hoy día están cada donación en distinta norma legal, ¿cierto? Pero bueno, ahora Ángelo, gracias por su excelente comentario. Ángelo nos dice, mira, para mayor historia del artículo 18 ter, dice que recomienda el libro Los Leones de Sanhattan. Así que, Ángelo, gracias. Y saludo, ¿cierto?, a mi amiga Carolina Silva, que está con nosotros, Claudia, Pablo, Mario, Pablo, Alejandra, a todos muchas gracias por su saludos, que no los di al comienzo, me castigo, perdón, pero estábamos ya con esta ímpetu de la juventud de comenzar ya con nuestra primera charla. Y bueno, estábamos en el 2014 y nos saltamos al 2022 y escuchamos muchas voces de que había que buscar mayor recaudación. Y yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en el Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto?, siempre surgía esa duda de que se requería, de alguna otra forma, generar mayor recaudación, y una de las alternativas que siempre se ha comentado, tanto interna como externamente, era gravar con impuestos esta compra y venta de acciones. Y desde un punto de vista de cuando se hace esta mirada, también siempre uno levantaba el tema de que había que evitar de que hubiera una fuga de capitales internacionales, y por eso la idea era no trastocar a los inversionistas institucionales. Cada vez que usted ve que hay un día feriado en Estados Unidos, el volumen de venta disminuye considerablemente. No sé si se acuerda usted con el ministro anterior, ¿se acuerda que había un ministro que mandó a solicitar este estudio y después renunció, estimado profesor?
Recuérdeme, profesor, recuérdeme. Bueno, él solicitó, ¿cierto?, que se hiciera este estudio de las exenciones, y a propósito de eso se levantaron muchas opciones, y dentro de una estaba este asunto de alcanzar con el artículo 107. Y hoy día, ¿cierto?, ya es una realidad. A partir de septiembre del 2022, el mayor valor en la enajenación de los papeles, ¿cierto?, que se sujetan a esta norma, van a pagar una tasa del impuesto único del 10%. Sí. Profesor, solamente otro paréntesis. Emilio Briones, gracias. Gracias. Sí. No sé si Sí. Ángelo o Ángelo. Ángelo de pronunciación. Ya. Sí, otro paréntesis, tal vez un poquito antes del 2022, que fue algo bien relevante también, fue la ley 21.210, fue con la inclusión del artículo 110 de la ley de la renta. ¿Se acuerda? Sí. ¿Qué fue lo que vino a hacer y regular el artículo 110 y de alguna forma armonizado con el artículo 107, que vino a intervenir los contratos de market maker? Efectivamente, por el caso Nutrien. Nutrien y SQM, ¿cierto? Lo que pasó ahí más o menos en el año 2019, por ahí si no me recuerdo bien, ese año lo que pasó ahí alrededor de $1.000 millones, y que incluso se incorporó un caso en el catálogo de esquema ilusivo, entonces a raíz de eso. Entonces, en ese año se incorporó el artículo 110 de la ley de la renta, justamente regulando un poquito o acotando, no es que haya eliminado la presencia bursátil, sino lo que vino a hacer el artículo 110, vino a acotar el plazo para todos los instrumentos que tienen presencia bursátil a través de un market maker, les dio un plazo de 1 año. Para los que ya estaban vigentes, y para los nuevos instrumentos el plazo de 1 año, pero seguían teniendo el ingreso no renta. Efectivamente, ahí se hizo se puso un cortafuego y se le puso ciertas limitancias y le dijo, cada vez que usted haga este tipo de contrato, no hay ningún problema, va a tener beneficio, pero solo dentro del año. Y esto a modo introductorio lo que estamos conversando, ¿cierto? Ocurre que a partir del año 2024, si se aprobase el proyecto de reforma tributaria, va a estar afecto un impuesto con tasa del 22%. Y ahí sería del todo armónico con el proyecto de reforma tributaria que crea, ¿cierto?, un impuesto sobre las rentas de capital. El proyecto de reforma incorpora dentro del artículo 2 una nueva definición en su número 13, ya habla sobre esto de justamente esta renta de capital. Entonces, como a futuro se espera gravar con tasa del 22% todos los retiros, remesas o dividendos que provengan de una 14A, aquí lo que están haciendo en este proyecto es que, bueno, igualemos el mundo, y por lo tanto, ya sea que compre o venda acciones con presencia bursátil, va a tener la misma tasa, y ahí vamos a ir analizando ciertos detalles. Pero eso sería como conceptualmente lo que estamos viendo en el artículo 107. Y por lo tanto, lo que tenemos a la vuelta de la esquina es justamente la ley 21.420, que corrige a partir del mes de septiembre. Hoy día, el artículo 107, maravilloso, me dice, ¿sabe qué? No constituirá renta el mayor valor obtenido en la asignación o rescate de valores con presencia bursátil. Y aquí, cuando hablamos de valores con presencia bursátil, tenemos tres tipos de instrumentos. Profe, ¿qué le pasó? Es que Jaimito García siempre decía así, hoy tengo 3 tipos de instrumentos, mostraba 4 colores. Tenemos las acciones, fondos de inversión público y los fondos mutuos. ¿Cierto, profe? Afirmativo. Ya. Entonces hoy día tenemos este beneficio para estos 3 tipos de instrumentos, y por lo tanto, a partir de la ley 21.420, estos 10 tipos de instrumentos que cumplen estos requisitos del 107, vamos a tener que grabarlos con tasa del 10 mayor valor. Solo de manera introductoria, lo que ya siempre hemos nosotros estudiado es que tenemos requisitos de adquisición, de entrada, de enajenación, de salida, y tenemos requisitos propios del instrumento. Entonces, dentro de los requisitos de adquisición nos dice que
se haya comprado en bolsa, en primera emisión, rescate de valores 109, canje de valores o a través de una oferta pública de acción, a través de una OPA. Entonces, tenemos requisitos de adquisición y de enajenación en bolsa, aporte de valores o otra vez en OPA, y la idea es que estos papeles tengan presencia bursátil. La primera situación que nos convoca aquí es que, pucha, yo necesito saber si el papel tiene o no presencia bursátil. Entonces ahí nos vamos a las normas de la ley, ¿cierto?, de mercado de valores, y nos está diciendo ahí que para tener esta presencia ajustada bursátil implica que durante 180 días, a lo menos en un 25% de ellos, es decir, en 45 días, haya tenido compra y ventas superiores a 1000 UF. Como uno no puede llevar el cálculo, toda esa determinación, uno la encuentra en la bolsa de Santiago, ¿ya? Cuando ingresa uno a la bolsa de Santiago, ahí puede apreciar ese dato. También uno puede pedir un certificado para que nos digan si ese día tuvo o no presencia bursátil, ¿ya? Después usted me comenta por interno si quiere, le muestro yo donde uno hace el clic y puede encontrar si tiene o no presencia bursátil el papel, ¿ya? Y la segunda alternativa que tenemos para darle cierto presencia bursátil al instrumento es a través de este contrato de market maker. En su traducción sería un hacedor de mercado. Entonces, imagínense que yo salgo con un nuevo producto y a propósito de este nuevo producto, yo quiero que ojalá todos puedan adquirirlo. Entonces, la figura del hacedor de mercado, el market maker, es justamente darle visibilidad, liquidez y profundidad al papel. Aquí en Chile uno viene y firma un contrato de market maker con un corredor y el corredor se compromete a darle publicidad. Y dentro del requisito que tiene el contrato de market maker es que el corredor tenga algunas opciones de venta y de compra de 500 UF. Por lo tanto, aun cuando nadie compre el papel, no es problema, sino que se cumple solamente el requisito de market maker de que el corredor coloque, ¿cierto?, esta situación en la rueda de que está habiendo compra y venta del instrumento, más otra serie de antecedentes de la fecha de inicio, de fecha de término y otros datos. Entonces, la norma de carácter general de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, uno siempre se acostumbra con las siglas, CMF, Comisión para el Mercado Financiero, NSG, normas de carácter general, del 2011, ¿cierto? Trata de aquello, y luego la circular 10 del Servicio de Impuesto Interno toma esta norma de carácter general y la incorpora, ¿cierto?, como una instrucción. Entonces, puede ocurrir lo siguiente. Puede ser que yo tenga una acción de una sociedad anónima abierta que veo yo que no tiene liquidez ni profundidad y firmé un contrato de market maker y por lo tanto va a tener presencia bursátil a través de este contrato. Pero me ha tocado ver casos en que un instrumento tiene la presencia bursátil a través de la presencia bursátil ajustada y el market maker. Así que, ¿puede ocurrir aquello? Sí, puede ocurrir. Y lo bien que decía el profesor William al principio, ojo, atención, alerta. Si yo firmé el contrato de market maker, ¿cierto? Hoy día el legislador le puso un cortafuego y nos dice que en la medida que todas estas operaciones se efectúen dentro del año, el primer año, va a tener el beneficio del 107. Por lo tanto, si el contrato de market maker tiene 1 año y medio, yo por ese papel ya no voy a tener presencia bursátil. ¿Ya? Entonces yo podría tener una acción de una sociedad anónima abierta, firmo el contrato de market maker, o un fondo mutuo. Podría, ¿cierto?, tener un fondo mutuo, un fondo de inversión público, hago este contrato de market maker y solo por el hecho de tener el contrato, durante el primer año tendría el beneficio de la presencia bursátil. Bursátil. Sí, sí. De hecho, hoy día
en la Bolsa de Santiago uno puede acceder a consultar todos los días un listado de todos los instrumentos que están acogidos con contrato market maker. Hoy día deben existir unos 150 o 160 instrumentos acogidos a market maker. Pero, como le decíamos, eso no quiere decir que ese contrato market maker, por el solo hecho de tener market maker en la enajenación, el resultado sea un ingreso no renta, porque por esta norma de control que se incorporó por la ley 21.210, quedó limitado solamente a un año. Ahora, la mayoría, yo creo que un 70% o un 80% de los instrumentos que están acogidos a un contrato de market maker son fondos de inversión públicos. Y la otra parte deben ser acciones. Por lo tanto, la mayoría de los instrumentos en Chile son fondos de inversión acogidos a esta alternativa. Claro, ahora mire, profesor, Manuel Cabrera nos hace una excelente pregunta. Dice, si las acciones logran la presencia bursátil después del market maker, ¿igual tendrían el beneficio del 107? Y, estimado Manuel, claro que sí, porque el primer año teníamos este contrato, se acaba, y la acción dio liquidez y profundidad, por lo tanto, durante 45 días, dentro del plazo de 180 días, tuvimos compra y venta por sobre 1000 UF y nos da el 25%, tiene presencia bursátil. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hago yo? Sí, miro la página de la Bolsa de Santiago, pincho el día y a propósito del día podría ver si es que tiene o no presencia bursátil. Ahora bien, si se da cuenta, cuando usted presenta su declaración de impuestos, el Servicio de Impuesto Interno tiene un asistente. Y en ese asistente aparece si la acción tiene o no presencia bursátil. Entonces, lo que ocurre ahí es que el Servicio de Impuesto Interno, a través de una resolución, le solicitó a la Bolsa de Santiago que anualmente le informe los papeles que tienen presencia o no bursátil. Y es por eso que después internamente el Servicio de Impuesto Interno a usted le hace la propuesta y le dice si es que tiene o no tiene presencia bursátil. Sí, estimado Gonzalo, hola, buenas tardes. Ningún problema, la clase va a quedar grabada. Vamos a enviar después el link para que usted la vea, la comparta, y también la PPT que la vamos a compartir conjuntamente con el video, ¿ya? Así que gracias. Bueno, cualquier duda o consulta, estamos aquí en el chat y la vamos a ir respondiendo sin ningún problema. Y este mundo feliz y ideal que estamos viviendo aquí, en que en agosto era ingreso no renta, a partir ahora de septiembre del 2022 se va a grabar con una tasa del 10%, y en enero del 2024 si se aprobase el proyecto de FENTIDO. Entonces, lo cierto es que ya en septiembre, a propósito de la ley 21420, publicada en febrero del 2022, sí o sí, estos papeles van a pagar el 10% el mayor valor. Entonces, nuestra agenda va a ser ahora, miremos la ley 21420, después comentemos del proyecto de ley de reforma tributaria, ya para ir haciendo una pequeña reflexión. Entonces, en la ley 21420, que reduce y elimina las exenciones tributarias, nos dice que a partir de septiembre va a pagar un impuesto único del 10% sobre, ¿cierto?, el mayor valor de todos estos papeles, acciones, fondos de inversión público y fondos de inversión, fondos mutuos. Sí. Bueno, contar un poquito que hoy día nos encontramos en un proceso de consulta pública. El 31 de mayo se cerró un proceso después de una ley tributaria. El Servicio de Impuesto Interno emitió una norma en consulta para regular un poquito cómo va a operar estos cambios del artículo 107, y nos consultó a todo el mercado
sobre los cambios del artículo 107, se cerró el 31 de mayo, hicimos todas las consultas, varias personas, realizamos varias observaciones sobre el borrador en consulta. Ya vamos a cumplir 2 meses y todavía no tenemos circular definitiva del artículo 107. Pero ¿qué es lo que decía un poquito el borrador en consulta? Nos decía que la industria del mercado, o sea, los corredores de bolsa, todo, vamos a tener que retener, tenemos que retener un impuesto cuando operamos en cuenta del vendedor o el domicilio sin residencia. Entonces, cuando determinamos un mayor valor de esa persona, vamos a tener que aplicar una retención del 10% sobre el mayor valor, ¿ya? Pero si no se es capaz, no es posible de determinar el mayor valor de esa operación, de esa transacción, se va a tener que aplicar una retención del 1% sobre el valor de la venta. ¿Ya? Eso es lo que dice más o menos esa circular o ese proyecto que está en consulta, y aquí eso debería ratificar la circular que debiera salir prontamente antes que sea septiembre. Claro, ahí hay que tener la tranquilidad de que si yo estoy domiciliado residente en Chile, ¿ya? No existe la retención, sino que yo en el mes de abril, con mi declaración de impuestos, ahí vamos a pagar el 10%. Pero si hay un NONI, aquí yo le coloco estas siglas, no domiciliado ni residente en Chile, que enajena, ¿cierto?, ahora a partir del mes de septiembre el papel, y bueno, ahí el legislador ha establecido de que quien debe hacerse cargo de declarar y pagar y retener es este intermediario, el adquirente, el corredor de bolsa. Y por lo tanto ahí dice, oye, si yo tengo puedo determinar como corredor, como intermediario el mayor valor, entonces yo retengo este 10%. Pero si el corredor, por este NONI, no puede determinar el mayor valor, va a tener que retener el 1% sobre la venta. También el legislador, a propósito de no perjudicar al mercado y evitando que vengan inversionistas institucionales extranjeros y locales, dijo en la misma norma del artículo 107, pero sabe que si estamos frente a un inversionista institucional, no va a estar afecto a impuesto alguno y sigue la misma lógica de ingreso no renta. ¿Ya? Así que esa precaución hay que tener en esa situación en particular. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cómo determinamos el mayor valor? Y aquí hay un cambio de paradigma. Realmente fue muy creativo el legislador. Fue en extremo creativo. ¿Por qué? Porque nos dice, mire, tiene 3 puertas. La puerta A, la puerta A, la puerta B, o también la puerta C de la norma transitoria. En la alternativa A me dice, mire, para determinar el mayor valor, usted considera el precio de venta menos el costo. ¿Okay? ¿Cómo determina el costo? Alternativa A es que dice, considere el cierre oficial de los valores al 31 de diciembre del año de la adquisición. En español, yo en el año 2015 compré la acción el 21 de marzo, que es la fecha de mi cumpleaños, ¿sí? Una fecha súper importante, a 1.000 pesos la acción, 1.000 pesitos. Entonces eso fue en el 21 de marzo del año 2010. Y por lo tanto, esta norma me dice, vaya al 31 de diciembre del año 2010 y ese valor considérelo como costo. ¿Ok? Entonces fue un cambio de paradigma muy grande, muy profundo. La alternativa B, y ahí la pregunta del millón es, si yo considero este valor de cierre al 31 de diciembre del año de adquisición, ¿lo debiera actualizar o no lo debiera actualizar? Entonces es una pregunta que la circular, en el borrador de la circular no estaba, y ya estamos esperando que una vez que se publique la circular definitiva,
nos den la respuesta que nosotros entendemos es que este cierre oficial, este valor de cierre oficial, no se corregiría. Y Elena, que la veo ahí, que está ahí anotando, escribiendo y mandando mensajes, gracias Elena, no rige para los NONI. O sea, esta norma es solo para los domiciliados y residentes en Chile, ¿sí? Así es. Pero para el Sí. que no es domiciliado ni residente, solo aplica la puerta número B. O sea, Claro. el valor de adquisición y aporte actualizado. Y también la otra alternativa que el legislador estableció en la norma transitoria nos señaló que se pudiese considerar el valor de cierre oficial al 31 de diciembre del 2021. Y el legislador estableció que la Comisión para el Mercado Financiero, 90 días antes de que se publique la ley, ¿cierto?, debiera haberse emitido. Yo estuve buscando la CMF y no encontré. No la encontré tampoco. No, todavía no la encuentro. No, así que le envío un mail, porque uno puede ingresar a la página del CMF, envíe un mail a ver si es que nos pueden responder ahí antes. Y bueno, entonces, ahora, esto es economía por opción, no es norma antilusiva. Yo voy a poder escoger la puerta A, la puerta B o la puerta C. ¿no? Sí. Ahora, solamente aclarar, dejó de presentar, estaba presentando otra cosa. Es aclarar que esta economía por opción aplica para los 3 tipos de instrumentos: acciones, fondos mutuos y fondos de inversión. O sea, esa alternativa es para los 3. Y aquí el profesor Gerardo lo que les va a mostrar es solamente un caso o casos de acciones. Claro, a mí me gusta el Excel y en alguna oportunidad vi que uno podía hacer lo que se llama el dashboard. Entonces dije, voy a hacer un dashboard y voy a hacer todos mis supuestos. Entonces, solamente para mostrar qué es lo que pudiera ocurrir. Imagínese usted de que compró acciones del BCI. ¿Ya? No sé si se ve o se ve muy chiquitito, pero aquí yo puse los valores de cierre anual que publica la Bolsa de Santiago, que es el promedio, ¿cierto?, de las últimas 10 transacciones del último momento. ¿Ya? Entonces yo digo, imagínese usted que en el año 2019, aquí, el valor de cierre de la acción fue de 34.100, luego 27.800 y 24.890, por lo tanto ha ido bajando considerablemente. Por lo tanto, si yo compré la acción en el año 2019, voy a decir que yo la compré, como estaba el cierre 34.000, voy a hacer que el supuesto que la compré en 32.000 y la compré el 10 de noviembre del año 2019. ¿Ya? Y la voy a vender yo, ¿cuándo? Esta norma rige a partir de septiembre, ya, el 10 de septiembre del 2022. En 45.000, no sé cuánto está la acción. ¿Ya? Aquí está, 45, ya, 38.000. Listo. Entonces, no voy a poner el 10 de julio. Bueno, cuando uno empieza a mirar los valores, ¿cierto? Diría, si yo compré la acción en el año 2019, una alternativa sería tomar el precio que yo pagué, los 32.000, corregirlo. La segunda alternativa sería considerar el precio de cierre, 34.100, y compararlo con los 38.000. O la tercera alternativa sería considerar, ¿cierto?, el valor de mercado del 2021 de 24.890. ¿Ya? Entonces, cuando uno mira, ¿cierto?, los valores, uno podría decir, bueno, vamos a considerar nosotros entonces cuál alternativa es la que más me conviene. Lo más probable es que me convenga el costo corregido, por cuanto entre el año 2019 y el año 2022
ya tenemos como un 18%. Si nosotros consideramos el valor de cierre del 2021, me va a dar que comparo yo los 28.490 con los 38.000 y me va a dar un monto mayor a pagar. ¿Cierto, profesor? Así es. Pero va a depender de la acción. ¿Cuál era su favorita, profesor? SQM. Ok, en SQM, ¿qué es lo que ocurre aquí? En SQM pasó algo contrario a lo que pasó en la banca. A diciembre del 2021, el valor de mercado se disparó. Por lo tanto, si aquí el profesor, ¿cierto? William compró la acción en el 2019 a 20.000 pesos, alternativa 1 considera como costo los 20.000 corregido, alternativa 2 considera los 20.110, que es el valor de cierre, o alternativa 3 considera un costo de 43.000. Entonces ahí dice, mi economía por opción va a ser el valor de cierre del 31 de diciembre del 2021. Entonces va a ser importante que la CMF nos certifique y nos diga cuál es el valor de cierre. Ojo, atención, todas estas alternativas son cuando ya estamos en régimen, es decir, a partir del mes de... Profe, que no se ve el archivo completo, si lo puede bajar un poquito para que vean, ahí son los valores, ahí, Sí, por ahí. ya. Ok, no, pero era solamente ese pequeño detalle que no era para sacar pica, pero era Profe, como para aterrizar el concepto. Ahora, están preguntando si va a mandar el simulador. ahora, a los que nos gusta el capital propio tributario cuando corre por nuestras venas, vamos a tener un descalce, no nos cuadra. ¿Por qué? Porque si consideramos la opción A o C, el valor oficial de cierre, vamos a considerar un valor distinto a nuestro activo tributario y por lo tanto en el R14, en la razonabilidad, vamos a tener que hacer un ajuste sencillo y colocarlo dentro del grupo otros, ¿cierto? Otros agregados u otras deducciones. Atención, esto va a ocurrir este año, porque ya comienza esta ley a regir a partir de ahora de septiembre del 2022. ¿Ya? Ya. Entonces aquí nos quedan dos tareas. Una tarea es esperar la circular ya para ir viendo cuáles son los detalles ya, porque surge la duda, ¿qué pasa si tengo operaciones simultáneas, si tengo venta corta? ¿Cuándo estamos frente a un inversionista institucional? ¿Cómo se va a demostrar? Etcétera, etcétera. Y por lo tanto, estamos esperando que vía circular se resuelva, ¿cierto? Y el otro punto interesante, profesor, es que lo que propone la normativa son las pérdidas. Ah, perfecto. Las pérdidas frente a lo que dice la actual norma o el actual artículo del 107. ¿Algo pasó? ¿No? ¿Se nos fue? No, yo lo estoy escuchando, profesor. Ah, profesor, ya, perfecto. El actual artículo del 107, el actual, nos dice que las pérdidas las pérdidas generadas por los activos del artículo 107 se pueden compensar o neutralizar con los mismos ingresos no rentas. Por lo tanto, lo que uno puede decir que las pérdidas se compensan con ingresos no rentas, por lo tanto la pérdida no sirve de mucho. Pero lo que propone esta normativa o estos cambios normativos por la ley 21.420 dice que las pérdidas se van a poder usar y compensar entre los mismos instrumentos que están en el artículo 107 de la ley de la renta. Por lo tanto, si yo tengo una pérdida generada por una acción, yo voy a poder compensarla con una ganancia generada por un fondo de inversión o un fondo mutuo, acogida en el artículo 107. Y si la pérdida en el ejercicio es mayor que la ganancia, esa pérdida la voy a poder usar y arrastrar para ejercicios siguientes. Y esas cosas son las que hoy día no están tan claras cómo se van a ir custodiando y registrando y guardando, incluso no solamente para las personas jurídicas en su contabilidad, sino también para las personas naturales, las personas físicas. Por lo tanto, esos son cambios muy relevantes y que se podrían incluso ser franquicias tributarias para las personas físicas.
Hoy día la pérdida pasa a ser más atractiva de lo que era actualmente con el artículo 107. Efectivamente, profesor, por ese arrastre que van a tener y que ya es ley y por lo tanto sabemos que rige a partir del mes de septiembre. También otra situación en particular es que si hoy día ingreso no renta, luego que en septiembre cuando se pague este 10% van a ser rentas con tributación cumplida. Y van a tener que ser imputadas conforme a las normas generales de imputación. No va a tener un orden de prelación privilegiado. No va a ser como nuestro querido Disfood, que se puede retirar en cualquier momento. No, aquí va a seguir el orden de prelación normal. Es decir, en primera instancia están las rentas con tributación cumplida que se van en primer lugar, que son las RAP. Después vamos a ir mirando estas rentas que pueden ser retiradas en cualquier momento, como Disfood. Y luego aquellas rentas con tributación cumplida pero sin orden de prelación, ahí va a estar alocado ¿cómo se llama? Este nuevo tipo de renta. Y trae muchos efectos operativos y administrativos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno, se va a registrar el resultado neto y vamos a tener que determinar la proporcionalidad. Dos, vamos a tener que, lo más probable es ir controlando quizá en una columna adicional esta renta con tributación cumplida para ir compensando no sé, las pérdidas. Tres, cuando miremos nuestro querido formulario 22, van a aparecer compra y venta de acciones hasta agosto quizás, y luego vamos a tener compra y venta de acciones de fondos mutuos, fondos de inversión público a partir del mes de septiembre, ¿ya? Y por lo tanto, hay que ir mirando. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con las declaraciones juradas? ¿Van a tener algún cambio? ¿No va a tener algún cambio? Y por lo tanto, ahí yo me he quedado tranquilo porque eso va a ocurrir cuando lo va a tener que informar el corredor de bolsa o el fondo de inversión público o privado, fondo mutuo, ¿ya? Ahora, es muy importante considerar que todos estos efectos van a surgir al momento de la enajenación de cualquiera de estos tres valores a partir de septiembre del 2022. Por lo tanto, si yo vendo el día 31 de agosto mis acciones, van a ser ingresos no renta. ¿Cierto? Aquí lo que va a gatillar la fecha de la enajenación. Entonces, estamos aquí en la vuelta de la esquina ya, determinando los resultados, viendo qué va a ocurrir si vendo o no vendo hoy día la acción, y no cabe duda alguna que si la vendo hoy día ingreso no renta, pero si me da pérdida, queda ahí la pérdida. ¿Cierto, profesor? Así es, hasta hoy día la pérdida queda sin efecto. Bueno, si bien es cierto, el objetivo de la reforma tributaria, según el Ministerio de Hacienda, es efectuar una mayor recaudación, que haya progresividad y que se eliminen ciertos requisitos y alguna deficiencia, si es que el mensaje, que no vamos a discutir, por cierto, ¿ya? Va a ocurrir lo siguiente, que yo cuando llegue el año 2024, ¿ya? Y enajene este tipo de instrumento, este mayor valor va a estar afecto a una tasa del 22%. O sea, si yo hoy día la enajeno e ingreso no renta, no pago nada. Si la enajeno en septiembre del 2022, pago con tasa del 10, el mayor valor. Y luego si la enajenamos a partir del 2024, va a tener un 22%. ¿Ya? Claro. Ahora aquí, Elena, usted preguntaba, ¿la puede ocupar en futura utilidad del 107? Habla de la pérdida que se genera a partir de septiembre, ¿cierto? Sí. Sí. Ahí usted la va a ir arrastrando, va a ir compensando ese tipo de renta y de pérdida. Sí, eso es lo que hoy día no está tan claro cómo se va a custodiar, se va a registrar.
Sí. lo que hablábamos. Estamos Yo me esperando imagino una nueva columna en los registros tributarios de la renta empresarial o algo parecido. ¿Sí, Elena? Levantó la manita. Hola, profesores. Hola. Claro, porque yo entiendo que vamos a tener que hacer una renta líquida el 31 de agosto y si tenemos pérdida, ahí esa no se va a poder ocupar del 1 de septiembre a diciembre, sino va a quedar, entre comillas, congelada esa pérdida y de ahí vamos a tener que empezar a contar pérdidas para adelante. Claro, pero esa pérdida va En a el ser caso de que ingreso. tenga pérdida. Esa pérdida va a ser dentro de la columna de ingresos no renta. Claro. Y por lo tanto, Claro, lo que imagínese pasa que es que usted reciba un dividendo de ingresos no renta, va a ir compensando ahí. ahí, eso para atrás. Lo que pasa es que yo leí, desmenucé la circular que está en consulta y claro, no queda bien claro que, como para qué lo hacen fácil si lo podemos hacer difícil. Esto de la división entre la línea de tiempo de septiembre para atrás y septiembre para adelante. Entonces, claro, vamos a tener que congelar ahí las pérdidas si tenemos y de ahí empezar a computar nuevamente. Efectivamente. Estábamos esperando que ojalá que en la circular se aclare un poquito más y si no después vía resolución, pero yo entendería que si tengo un resultado positivo o negativo ahora en agosto, lo ingreso en mi registro REX dentro de ingresos no renta y después la futura en una parte separadita. Sí, y además tienen que ser pérdidas realizadas. Sí, pérdidas realizadas. También Sí. siempre hablamos de acciones, pero acuérdense, están los fondos mutuos, declaración jurada 1894 y fondos de inversión público. ¿Ya? Ahí 18, yo creo que 18, DJ 1891. efectivamente para las acciones. Ahora, cuando nosotros miramos el tema de los fondos mutuos, creo que es un poquito más simple encontrar el valor de cierre porque está ahí disponible el valor de la cuota. Ahora bien, si se aprobase el proyecto de reforma tributaria, para determinar el mayor valor, volvemos a lo que tenemos hoy día, que sería el valor de adquisición reajustado. No vamos a tener esta puerta A y B, A y C, solamente el valor reajustado. ¿Ya? Sí, profesor, solamente, no sé si... ahí dice, este cambio, lo que dice el proyecto de ley, que esto, si se aprueba, quedaría materializado o se comenzaría a ejecutar a contar del año 2024. Por lo tanto, los cambios de septiembre de este año los vamos a poder usar año 2022 y año 2023. Por lo tanto, vamos a estar viviendo durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre durante 16 meses. Efectivamente. O sea, este cambio de paradigma de poder escoger un costo tributario distinto al de adquisición, solo tienen plazo acotado de 16 meses, pero como lo comentábamos al principio, sabemos que ingresa, pero no sabemos que va a salir. ¿Se acuerda usted que en el proyecto de ley de la ley 2780 originalmente era solo el régimen de renta atribuida? Claro. Y un fin de semana salieron los honorables y aparece el sistema semi-integrado. Entonces, la idea es que nosotros más o menos sepamos a qué nos estamos enfrentando y por lo tanto sube bastante la tasa. Entonces, recuerde usted que la CMF, según la norma transitoria, debiera informar los valores de cierre al 31 de diciembre del 2021. Entonces, si yo quisiera buscar el valor de cierre de la acción del BCI al 31 de diciembre del 2021, el legislador instruyó a través de esta norma transitoria que la CMF debiera publicar esos valores. Y eso es lo que estamos esperando que tengamos. Y sigue la misma suerte de lo que ya tendríamos con el 10%, que serían rentas con tributación cumplida, se van a imputar conforme a las normas generales de imputación y se va a registrar el resultado neto. Pero hay una pequeña gran novedad. ¿Sí o no, profesor? Así es, hay un cambio ahí relevante para los efectos, para las personas naturales ahí con calificación de impuestos finales. Claro, aquí el legislador, no el legislador, perdón, aquí en este proyecto de reforma se dice, el mire, Ejecutivo. El Ejecutivo. El Ejecutivo. Tiene toda la razón el Ejecutivo.
Bueno, el Ejecutivo señala que, y lo vamos a leer textual, dice, tratándose de contribuyentes de impuestos finales, podrán optar por afectar, o sea, podrán, algo optativo, afectar el mayor valor por impuesto global complementario. ¿Ok? Lo voy a someter al global, y en cuyo caso, dice, podrá deducir como crédito este impuesto único, debiendo este último, ¿qué cosa? El impuesto único, formar parte de la renta bruta global a que se refiere el maravilloso artículo 54, en que nos dice, ¿cierto?, la renta bruta global. Y en español, ¿cómo sería? O numéricamente hablando, diríamos, hagamos el supuesto que obtuvimos 60 millones de un mayor valor. ¿Ya? Entonces aquí estamos en el año 2024. El 22% de este mayor valor debieran ser 13,2 y por lo tanto, como nos dice aquí la normita, dice que debe formar parte este impuesto único de la renta bruta global, sumaría 73,2, ¿ya? Esto es por el mayor valor en la enajenación. Lo buscamos en la tablita hoy día del global, nos da 17, se da como crédito este 22%, y diríamos tengo menos 2,5, sumamos el impuesto del 22% y al final paga un 10,7 millones. Es decir, tiene una tasa efectiva del 17,8. ¿Ya? O sea, generamos hoy día, si en el 2022 generamos un mayor valor en septiembre, el legislador dijo, pague un 10 y se acabó. No hay más que hacer, pague 6 pesitos y cerramos la cortina. Aquí el Ejecutivo está dando la opción de que cuando usted desee, pudiese reliquidar el impuesto. Y para que haya una reliquidación del global, está diciendo, incorpore la base del crédito, como si fuese un incremento. Entonces, si yo tengo un mayor valor de 100, 200 millones, no me va a convenir hacer esta reliquidación y por lo tanto lo dejo ya con el 22 que me retuvieron. ¿Cierto, profesor? Claro, porque la tasa efectiva podría ser mayor al 22%. En algunos casos, la tasa efectiva, como el del ejemplo, la tasa efectiva es menor al 22%, por lo tanto, la economía de adopción uno evalúa, pero tengo la opción de evaluar por lo menos. Por lo tanto, en el proyecto de ley, la economía de adopción va enfocada en otra dimensión. De septiembre a diciembre del 2023, la economía de adopción va a la base tributable, porque yo puedo elegir los costos. Por lo tanto, esa es la distinción que hay entre lo que se viene y lo que se podría venir a contar del año 2024. Efectivamente. Y cuando veamos la próxima clase, el impuesto global complementario, ahí vamos a hacer un mini ejercicio para comparar qué pasa si yo retiro de un 14A un dividendo, ¿cierto? Y ahí vamos a ir mirando su efecto y cómo el Ejecutivo está incorporando que ocurra el tema de la retención y habla de una renta exenta. Bueno, así es. Y dentro de las reflexiones, ¿cierto? Ya para ir cerrando esta charla solamente que hoy día teníamos referida al artículo 107, hablamos qué pasa con el mayor o menor valor de este tipo de instrumentos, compensación futura. Las tasas de impuestos como van surgiendo, y la pregunta del millón es, ¿me convendrá qué hago ahora? ¿Venderé, no venderé la acción? Esa es la pregunta para el público. Esa es, ya hay que, hay que verlo. Siempre uno dice depende, o si no, sabes que venda, claro. venda, y después a lo mejor tengo pérdida, profe. ¿Para qué? A lo mejor la pérdida me sirve mejor venderla más adelante. ¿Para qué? Si la pérdida la puedo usar tal vez más adelante. No sé, yo creo que caso a caso, profesor, de cada instrumento, porque recuerde que la pérdida la puedo compensar tal vez con fondos de inversión, fondos mutuos, acciones. Evaluar. Claro, va a depender de qué resultado tengo hoy día, porque si hoy día estoy ganando, no sé, 1.000 millones,
hoy día son 1.000 millones, no pagan impuestos. Claro. Pero si la vendo en septiembre, ¿cierto? Y tengo un mayor valor en 1.000 millones, va a pagar 100 millones. Entonces, uno va a ir mirando caso a caso y cuáles son mi economía por opciones y las distintas alternativas. Y como les comentábamos nosotros, esto afecta ¿a quién? A personas naturales y a las empresas. Y no afectaría a inversionistas institucionales. ¿Ya? Sí. Profe, tenemos unas preguntas que nos quedaron ahí en el chat. ¿Ya? A ver. La primera pregunta nos dicen, ¿qué sucede si tengo acciones adquiridas antes del año 84? Me imagino que antes del 31 de enero del 84, y vendo después, o sea, a contar de septiembre del 2022, ¿el mayor valor será ingreso no renta? La respuesta es correcto, porque son acciones que no están acogidas al artículo 107 de la ley de la renta. Estos Claro, cambios son... y en el proyecto del Ejecutivo no aparece alguna derogación respecto a esa norma en particular. Por lo tanto, hasta el momento seguiría vigente esa norma aplicable para esas acciones, con la pequeña precaución que le comentábamos, es que no tiene que ser entre partes relacionadas, porque si fuera así, ahí sí que va a estar en problema. Sí, fue una respuesta de Iván Matamala. Una pregunta de Iván Matamala. Después tenemos otra pregunta de Daf Olave. Dice, pero esta rebaja, me imagino que es la rebaja que estábamos aplicando en el ejemplo, dice, habría que considerarlo junto al tope del nuevo artículo 55 sexy que está proponiendo el proyecto. ¿No? ¿Aló? ¿Se escuchó la pregunta? Sí, profesor. Bueno, me da risa porque es un artículo sexy. Nunca habíamos tenido un artículo sexy. Bueno, hay que ver cuál va a ser la interpretación del Ejecutivo, del legislador cuando se apruebe, porque estamos hablando de franquicias o exenciones y aquí estamos frente a un crédito. Entonces, vamos a tener que esperar cuál va a ser la definición, que se entregue respecto a esa situación en particular, a qué se entiende por franquicia. ¿Ya? Yo entiendo que esa franquicia quizá apunta a la compensación del 17 número 8, con la renta del 20 número 2, es decir, de acuerdo al artículo 54, si yo tengo ingresos por intereses y mayores valores, esto lo puedo compensar con menores valores o con pérdida hasta el monto positivo. Quizás por ahí también podríase venir los topes. Sí, hoy día no hay mucha claridad del nuevo artículo 55 sexy que está proponiendo el proyecto y estos topes globales que está incorporando cuando hace los límites de las 23 UTA, habla de gastos deducibles. Por lo tanto, no sé si califica, yo creo que esa parte, al hablar de gastos deducibles, no califica dentro de la palabra crédito. Por lo tanto, yo diría que no, eventualmente. Y el otro tope, que son las de 2,3 UTA, que habla del 55 sexy, habla de rentas exentas. Y este crédito no es renta exenta, por lo tanto, pareciera que no, preliminarmente. Sería mi opinión rápida. Sí. Ahora, Claudia, respecto a las reflexiones, nos dice, esto no desincentiva en el ahorro y claro que sí, yo creo que todas las medidas varias medidas no están generando lo que se debiera generar en el sentido de que ojalá se generasen ahorros. Yo reflotaría el artículo 57 bis, pero sí con tope. Ese era maravilloso, fantástico. Ahí generaría esta mirada de ahorro, ¿cierto? Podemos hacer una clase de 57 bits, profe. Claro, no hay problema. Yo sé que a usted le encanta el 57 bis y por lo tanto no habría problema. Elena, efectivamente, la norma de proporcionalidad de los gastos va a seguir igual, que hoy día es mucho más beneficiosa, porque hoy día usted determina factor sobre factor.
Así que es mucho más bueno. Y Otra pregunta última dice, ¿cómo se determina la tasa efectiva? Me imagino el ejemplo que estaba ahí de Marina Pérez. ¿Cómo se determinaba, profe? Dijimos nosotros que consideramos el monto del impuesto versus la base imponible, la base bruta, ¿sí? El mayor valor. Sí. El mayor valor más, ¿cierto? La retención del 22%. Bueno, ¿qué nos va a convocar la próxima semana? La próxima semana vamos a hablar una partecita del sistema dual, no todo, sino que en aquella parte que va a trastocar el impuesto de primera categoría, ¿cierto? Y los dividendos de retiro. Solamente, como la próxima charla, que es la próxima semana, vamos a hablar del impuesto global complementario en tiempos de reforma. Ahí vamos a seguir mirando todas estas rebajas que vienen, vamos a hablar de los cambios de tasa y qué va a ocurrir cuando yo soy un accionista o socio de una sociedad 14A y efectúo retiro de dividendo, y vamos a hablar de cómo se determina este 43% de tasa máxima que se habla, y uno dice, oye, pero si tengo 22 de retención y tengo 27 de primera categoría, me da 49. ¿Por qué se habla de tasa 43? ¿Ya? Esos detallitos los vamos a hablar la próxima clase, ¿ya? Para que nos acompañen. Y finalmente, la invitación es que cuando vean la página de Campus Tributaria, vamos a comenzar el 5 de septiembre el diploma de tributación de instrumentos financieros. Mauricio López ya está con nosotros, Hernán Gutiérrez, el profesor William, y yo también, la profesora Evelyn Huarte, y varios profesores más van a estar con nosotros, así que... Alex Villalobos haciendo impuestos a la herencia. Alex, ¿cierto? Es un alumno en práctica, un gran amigo nuestro, que más adelante aquí en Campus Tributario va a dictar el impuesto a la herencia, y también va a dictar este curso de tributación de las sociedades profesionales. Estamos esperando su agenda, así que en octubre, ahí con Alex, va a estar dictando este tremendo curso y ya lo estamos preparando y se vienen muchos más cursos, pero lo importante es que nos acompañan y queremos, ¿cierto?, que vamos conversando. Nos van mandando las dudas, las consultas. Hay algunas preguntas que nos llegaron por ¿cómo se llama?, por correo, las vamos a ir respondiendo, así que muchas gracias a todos por esta primera charla que ya dimos y gracias por toda su presencia. Muchas gracias por su conexión y participación en esta primera audiencia que tuvimos. Así que nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias, Elena, gracias que tienes la pantalla prendida, pero gracias a todos los que nos pudieron acompañar. ¿Ya? Ahí veo Iván. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles.